Muy buenas noches, hermanos en la luz. Es realmente un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo este programa llamado Mensajes. Mensajes que nos llegan de las alturas celestiales para ayudarnos en nuestra evolución espiritual y en el cuidado de nuestra alma. El Altísimo cuenta con sus instrumentos encargados de esa misión piadosa, tanto en los cielos como en la tierra, para intentar evitar que caigamos en las fosas de la oscuridad, donde constantemente nos quiere arrastrar Satanás. Una y otra vez te recuerdo que vos, hermano y hermana, posees un espíritu individual y eterno que debes cuidar como el más grande de tus tesoros. En este tiempo final, el final del tiempo, estamos viviendo el tiempo de la cosecha, donde se está separando el trigo de la cizaña, donde el que no dio o no dé fruto morirá. Pero no me estoy refiriendo a la muerte física, a la cual inevitablemente todos llegaremos. Me refiero a la muerte espiritual. Terrible y dolorosa experiencia a la que se enfrentarán los que perseveran en el mal. No sabés cuántos millones de años de nuestro tiempo necesitaste para lograr ser el ser humano que sos hoy. Millones de años de sufrimiento, muerte tras muerte, evolucionando de especie en especie, de vida en vida, hasta hacernos merecedores de esa chispa divina, espiritual, ego sum, o el yo soy, el despertar de la conciencia, lo que nos hace buscar y anhelar la luz. De materia fuimos creados y a la materia volveremos. Si no buscamos afanosamente la luz vivificante y creadora de nuestro Padre Altísimo, así en los cielos como en la tierra. El Altísimo es el todo, es el universo, y vos sos un universo en vos mismo. En el cuerpo del Altísimo, que es lo macro, existen infinidad de especies de vida, tanto físicas como espirituales. Y en tu interior, que sos lo micro, también existen infinidad de especies de vida, tanto físicas como espirituales. A imagen y semejanza fuimos creados. En lo macro existen fuerzas de luz y fuerzas de oscuridad. Y dentro de vos, en tu interior, existen esas mismas fuerzas, ejércitos de luz y ejércitos de oscuridad, luchando, y ese es el Armagedón, tu Armagedón en lo micro. Esa es la materia a salvar, esa es tu batalla para evitar la segunda muerte.
Vos sos el único que cuenta con el poder de salvación. Vos contás con tu libre albedrío. Es inmenso poder que te brindó el Altísimo. Vos sos el fiel de la balanza entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Hipócrita es quien dice que no tiene jamás malos pensamientos. Esa es la batalla, ahí está tu combate. Hermano, con la tranquilidad de que con el pensamiento no se peca, se peca con la acción. Vos tenés el poder de elegir luz o oscuridad, tierra o cielo, evolucionar o involucionar. Llegó a su fin el tiempo del purgatorio y de reencarnación en esta tierra y en esta dimensión. Ya está condicionada una nueva tierra para los elegidos, para el trigo de la cosecha. Y la cizaña será dejada en esta tierra como materia. No busques excesos en lo material, porque si quieres tierra, tierra se te dará. No busques con excesos los instintos animales, porque animal serás. Busca la luz con pensamientos positivos y buenas acciones, y llegarás a ser un ser humano superior, habitante de la nueva tierra que el Altísimo ya nos tiene preparada. Hermano, cuidado con lo que deseas, mucho cuidado. Pide y se te dará, así está escrito. La oscuridad te dará todo lo que te ate a la tierra, todo lo que te aferra a este mundo material. Placeres momentáneos y efímeros que inevitablemente te conducen al sufrimiento. En cambio, la luz te brindará paz espiritual y te dejará ver y sentir cosas maravillosas. Satanás está incitando a la humanidad a matar y a matarse. Y ya sé que esto fue así en toda la historia del hombre, pero ya no debe ser más. En el punto evolutivo en que nos encontramos como especie, con los conocimientos científicos y tecnológicos actuales, ya no deberían existir enfermedades ni hambre en el mundo. Amen a sus semejantes como ustedes mismos. Pero hoy el hombre es el arma y herramienta más efectiva de Satanás para contra del mismo hombre. Vamos a mirar este video para tomar un poco de conciencia de esta realidad.
Siguiente reportaje. Van a escuchar a un hombre que repite cosas como esta. Ahora mismo la agricultura mundial podría alimentar a más de 12.000 millones de personas, el doble de la población del planeta, y sin embargo solo el pasado año murieron de hambre 36 millones. Quien recuerda lo mal repartida que está la riqueza se llama Jan Ziegler. Es el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, que no duda en señalar a los culpables de esta situación. Ziegler, a quien ha entrevistado Informe Semanal, denuncia la aparición de nuevos señores feudales que monopolizan los recursos. Grandes multinacionales, gobiernos y bancos que se mueven exclusivamente por las leyes del mercado, indiferentes ante la tragedia cotidiana de muchos rincones del planeta. Semanas atrás, el UNICEF lanzó la enésima voz de alarma sobre el hambre, denunciando que más de 8 millones de personas se encuentran gravemente amenazadas por la carencia de alimentos en Kenia y sus países vecinos. Poco después, la FAO denunció que otros 3 millones de hambrientos necesitan ayuda en Zimbabue. Las hambrunas se repiten año tras año en el empobrecido continente africano. En 2005 le tocó a Níger, como antes a Sudán, Etiopía o Somalia. Pero hay muchos otros países donde la desnutrición afecta a gran parte de la población. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación traza un panorama desolador. Más de 800 millones de personas sufren las consecuencias del hambre y otros 2.000 millones padecen déficit alimentario crónico. Así no es de extrañar el tono radical que emplea Jan Ziegler, relator de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho a la alimentación, cuyos informes constituyen actas de acusación sobre la injusta distribución mundial de la riqueza como base del sistema económico internacional. La tragedia que se está gestando ahora mismo en Somalia, en Kenia, en Etiopía Oriental, no es sino la imagen de la matanza cotidiana que atenaza a millones de seres humanos por todo el mundo, en Asia, en América Latina, en África, en el Caribe y en otros lugares del mundo. Cada día, 100.000 personas mueren de hambre o por sus consecuencias inmediatas. Cada 5 segundos, el pasado año, murió de hambre un niño de menos de 10 años. Y 856 millones de personas, 1 de cada 6 habitantes del planeta, viven grave y permanentemente desnutridas. Sin embargo, el propio Informe Mundial sobre Alimentos de la FAO, que nos facilita esas cifras sin que nadie las cuestione, asegura que la agricultura mundial, con el actual desarrollo de su fuerza de producción, podría alimentar sin problemas, es decir, con 2.700 calorías por día y adulto, a 12.000 millones de seres humanos, es decir, prácticamente el doble de la humanidad. En otras palabras, no hay fatalidad alguna. Un niño que muere de hambre es asesinado. El orden del mundo, tal como está en la actualidad, no solo es mortífero, sino también absurdo, ya que mata sin necesidad. En Níger, el 25%, una cuarta parte de los niños menores de 5 años están grave y permanentemente desnutridos. Miles y miles de niños nigerinos mueren. Nadie puede decir que no lo sepa gracias a la televisión y a la prensa. El mundo está unificado en la información. Pero al mismo tiempo, existen ideologías mentirosas, pero muy poderosas, como por ejemplo el neoliberalismo. Hoy en día, el neoliberalismo supone la legitimación del gran capital financiero internacional y, desgraciadamente, de muchos gobiernos poderosos del mundo. El neoliberalismo pretende que la economía funciona según unas leyes naturales. Hay una mano invisible, que es el mercado mundial. No se puede hacer nada en contra de esa mano invisible. Y se afirma que las leyes de la economía son leyes como las de astronomía, leyes naturales que no se pueden cambiar. Según eso, hay pueblos enteros que no son productivos, que quedan excluidos de la historia y mueren.
¿Cómo se establece el precio de los alimentos en el mundo? Lo fija el Commodities Stock Exchange de Chicago, la bolsa de las materias primas agrícolas de Chicago, conforme a las técnicas bursátiles, según los criterios del capitalismo financiero de la bolsa, con contratos a término, con especulaciones, etc. Hay 7 grandes bancos que prácticamente dominan el comercio mundial del trigo, de los cereales, del arroz, de los alimentos del mundo. Pero lo repito, 37 países dependen todos los años de compras suplementarias en los mercados mundiales para alimentar a su población entre el fin de las existencias de la cosecha anterior y la llegada de la nueva cosecha. La gente muere de hambre por culpa de las cotizaciones bursátiles. Por eso los precios de la alimentación deberían negociarse contractualmente entre los estados. Es indispensable romper el sistema de la bolsa. La bolsa no puede fijar el precio de los alimentos. Los alimentos no son una mercancía como cualquier otra. Un saco de arroz no es una mercancía como un coche, como un mueble, como cualquier otro bien producido por los hombres, ya que los alimentos garantizan la supervivencia de los seres humanos. El pasado año, las 500 sociedades transcontinentales privadas más importantes del mundo controlaron el 54% del Producto Mundial Bruto, es decir, de todas las riquezas, capitales, mercancías, servicios, patentes, etc., producidas en el mundo durante el año. Eso supone una refeudalización del planeta, un monopolio sobre las inmensas riquezas que existen en este planeta. Porque hay que seguir repitiéndolo. El año pasado, 36 millones de personas murieron de hambre o debido a sus consecuencias inmediatas en un planeta que rebosa de riquezas. Ello a causa de la monopolización extrema de esas riquezas por parte de sociedades privadas multinacionales que tienen como única estrategia el máximo beneficio, que no tienen ninguna estrategia de responsabilidad social, de redistribución, porque ese no es su problema. Y que son mucho más poderosas que la mayoría de los estados. Estos nuevos señores feudales son los primeros responsables de la destrucción masiva de millones y millones de seres humanos por culpa del hambre, de la desnutrición, del agua contaminada y de las epidemias. En un mundo en el que sobra la riqueza, en el que un capital financiero increíblemente poderoso realiza maravillas como los rascacielos o el viaje a la luna, tendríamos que disponer de los medios financieros para poder irrigar Níger. Bajo el suelo de Níger, bajo los países del Sahel y del Sáhara, se encuentra el mayor mar de agua dulce del mundo, y a no demasiada profundidad. Así, el Banco Mundial, voy a dar un único ejemplo, el Banco Mundial tiene, desde hace 12 años, un proyecto para irrigar 430.000 hectáreas en Níger, que es un país inmenso de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y si esas 430.000 hectáreas estuvieran irrigadas, lo cual es técnicamente posible, todo el pueblo nigerino quedaría protegido. Los 10 millones de nigerinos quedarían protegidos para siempre de las catástrofes de la sequía. Sin embargo, no se dispone del dinero. El gobierno de Níger no encuentra la inversión necesaria. Los 52 millones de dólares que costaría ese sistema de irrigación. Por tanto, la muerte de los niños nigerinos está programada. La ayuda ya ha llegado, la ayuda llega a Somalia, la ayuda llega a Kenia, la ayuda llega ahora a Etiopía, al Ogadén en el oriente, al este de Etiopía. Demasiado tarde, de forma insuficiente.
Los mecanismos de distribución no están preparados porque hay mermas previas. Y también se destruye el mercado autóctono. Hay muchos problemas en la ayuda internacional alimentaria. Pero sería totalmente innecesaria esta ayuda internacional. Sería totalmente inútil si de una vez la comunidad internacional realizara las inversiones fundamentales para la creación de rebaños, para la irrigación, para la creación de un sistema de rentas suficientes. Quien tenga ojos para ver, que vea. Hermanos, Satanás no es enemigo del Creador, es enemigo del hombre. Y el hombre se presta como instrumento diabólico para causar dolor y sufrimiento a su propio hermano. Es una realidad constatada por organizaciones internacionales que la cuarta parte de la comida que va a la basura acabaría con el hambre en el mundo. La cuarta parte de la comida que va a la basura acabaría con el hambre en el mundo. Es una realidad constatada por organismos internacionales. Lo necesario para todos y lo superfluo para ninguno. Es un mensaje de las alturas. El espíritu no tiene color, raza, religión o nacionalidad ante los ojos de nuestros hermanos mayores. Instrumentos o servidores divinos en el juicio y en la cosecha espiritual. Quien tenga oídos para oír, que oiga. 1.300 millones de toneladas de alimentos se arrojan a la basura cada año en el mundo, mientras que 795 millones de personas mueren por desnutrición y 870 millones padecen hambre. Sin lugar a dudas, el mayor triunfo de Satanás fue lograr que el hombre no crea en su existencia y de que el Creador todo lo perdona. Sigamos despertando un poco más nuestras conciencias. Veamos este video. En el siglo XIX, la población mundial era de 1.000 millones. Se espera que en el año 2050 haya llegado a los 9.000 millones. Por eso, las palabras que dijo Thomas Malthus hace 200 años vuelven a estar de actualidad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el precio medio mundial del grano incrementó un 150% en la década posterior a 2002. En los últimos años, sobre todo a partir del 2007 y 2008, hemos visto un incremento preocupante en el precio de todo tipo de productos, pero en particular en el precio de los alimentos más básicos como son el maíz y el arroz. Y lo que más nos preocupa en la organización es que no hay ninguna señal de que estos precios vayan a disminuir. Así que todo parece indicar que en el futuro el precio de los alimentos será muy elevado. Los más pobres, los cuales destinan casi todos sus ingresos a la compra de comida, han tomado las calles en señal de protesta.
En África, donde el abastecimiento de alimentos ha caído en picado como consecuencia del incremento de los precios, los niños hambrientos son forzados a comer arcilla en vez de comida. Cualquier incremento en el precio de los alimentos castiga sobre todo a los más necesitados, porque ellos gastan la mayor parte de sus ingresos en comida. Esta cifra puede llegar al 60% en algunos países de la África subsahariana. Algunos incluso gastan hasta el 80% de sus ingresos en comida. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, la organización mundial más importante, llama a esta crisis la nueva hambruna y la compara con el tsunami silencioso que está amenazando a toda la humanidad. Hay muchísimos tipos diferentes de comida en el supermercado, pero debido a los altos precios, la gente no puede permitirse comprarlos. Este fenómeno puede amenazar la paz y la seguridad del mundo entero. Si somos capaces de generar alimentos en masa y además las técnicas científicas están en constante desarrollo, ¿por qué en algunas partes del mundo hay gente que todavía se muere de hambre? ¿Y por qué no son suficientes los alimentos que tenemos? Un factor que contribuye a la hambruna es el aumento del número de personas que come carne. Para criar ganado, se necesita una gran cantidad de plantas. De media, se necesitan unos 7 u 8 kilos de grano para obtener 1 kilo de ternera. El rápido desarrollo de los biocombustibles también ha puesto en peligro el abastecimiento del ser humano. Cada año, aproximadamente el 25% de las cosechas que se obtienen en los Estados Unidos se destina a la producción de biocombustibles. Eso significa que, en total, menos del 50% de la producción obtenida en el mundo es para consumo humano. Ahora las personas debemos competir tanto con los coches como con el ganado para conseguir alimento. Otra causa de este aumento súbito del precio de la comida es el cambio climático. En otoño de 2012, una sequía severa azotó los Estados Unidos. La sequía tendrá un grave impacto en todos los habitantes, desde agricultores hasta mayoristas o pequeños comerciantes, hasta llegar a los consumidores. En aquel momento, más del 60% de todo el territorio de los Estados Unidos se vio afectado por la sequía. En julio del año 2012, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pronosticó un gran aumento en el precio de los alimentos. Antes de que la crisis empezara, en mayo de 2012, el precio del maíz era aproximadamente de $4. En octubre del mismo año era de casi 8. La sequía provocó un aumento del precio del maíz del 70%. En circunstancias normales, si el coste de los cereales básicos se incrementa en un 40%, el precio en las tiendas o colmados aumenta un 4 o 5%. Por eso, se espera que la sequía en los Estados Unidos tenga un fuerte impacto en los precios de los alimentos a nivel mundial. Con un porcentaje del 41% en la producción mundial de maíz, los Estados Unidos es el mayor productor de este cereal de todo el mundo y también el mayor exportador. Si los Estados Unidos, junto con los otros grandes países exportadores de grano, redujeran su porcentaje de exportación, el mercado mundial de alimentos se vería seriamente afectado. Estamos delante de una disminución del rendimiento del maíz del 25%. Se espera que las exportaciones caigan un 39%. Habrá un gran impacto en los precios globales debido al maíz de los Estados Unidos. Año 2050. Hace 100 años, el 90% de las especies de la Tierra se extinguieron. Una plaga que afecta a la patata se propaga por toda Europa, América y Asia, y los restaurantes que no pueden conseguir este alimento tienen que cerrar. Una severa infección ha provocado la extinción de los plátanos. Los científicos no han sido capaces de encontrar una variedad para sustituir a esa fruta. A medida que las variedades se ven afectadas por las enfermedades,
las mesas que antes estaban llenas empiezan a vaciarse. Un abastecimiento insuficiente de comida significa enfrentarse a un dolor inimaginable. Si esta situación hipotética se hiciera realidad, nos sería imposible encontrar un simple plátano, miráramos donde miráramos. Antes de modificarlos genéticamente, los plátanos tenían unas semillas negras de unos 5 milímetros. Los plátanos estériles que comemos hoy en día contienen solo los vestigios de esas semillas. Las semillas se eliminaron para que fueran más fáciles de comer. En cualquier tienda del mundo, solo encontraremos plátanos sin semillas, los cuales solo se pueden reproducir mediante el proceso de injerto. Bastaría que apareciera un nuevo y poderoso microbio para que los plátanos emprendieran el camino de la extinción. La industria de la alimentación solo fabrica variedades unificadas por la comodidad del ser humano. Por esta razón, la humanidad se dirige a una encrucijada: la fría y húmeda Irlanda. En esta tierra árida, donde la gente lucha para poder alimentarse, hay una planta milagrosa que sustenta a la población. Y esta planta es la patata. Las patatas crecen fácilmente, incluso en las tierras muy áridas. Los agricultores cultivan una variedad en particular, conocida como Lamper, debido a su gran rendimiento durante la cosecha. Gracias a estas patatas, la población de Irlanda creció muy deprisa y podía vivir cómodamente. Sin embargo, a mediados de 1840, algunas patatas empezaron a pudrirse en la tierra. Una plaga, conocida como el mildiu de la patata, empezó a extenderse y finalmente acabó con todas y cada una de las patatas. Y como toda la población había plantado esa misma variedad, no hubo semillas de otras variedades que pudieran usarse como sustituto. Privada de su principal fuente de alimento, Irlanda se convirtió en el escenario de una gran tragedia. Y aún hoy, después de 150 años, los agricultores de todo el mundo siguen sembrando una única variedad en el cultivo, tal y como hicieron en Irlanda. Se da preferencia a las variedades de patata que ofrecen un rendimiento alto y eficiente. Tomemos como ejemplo las empresas de comida rápida. Estas empresas, con miles de franquicias en todo el mundo, solo quieren un tipo de patata. Las patatas fritas que encontramos en estos establecimientos están hechas solo de patatas Russet Burbank. No se pegan incluso después de freírlas y el gusto no cambia durante bastante tiempo. Por esta razón, los agricultores solo siembran patatas Russet Burbank. Si esta especie desapareciera por alguna enfermedad grave o una plaga de insectos, una infinidad de agricultores se quedaría sin trabajo y ya nos podríamos olvidar de las patatas fritas. Y esto no solo ocurre con las patatas. Quien tenga ojos para ver, que vea, hermanos. Elegimos la materia y esta es la horrible realidad. Cuida tu espíritu. La evolución es individual. Vive en la verdad. Confiesa. No te guardes culpas ni mentiras.
porque son un peso para tu alma. Ayuda a tu hermano en lo que puedas, por poco que sea, y déjate ayudar. Vive en el espíritu desde el levantarte hasta el acostarte, con temor al Altísimo, porque jamás olvides que Él es todo amor, pero sobre todo es sublime justicia. Bueno, hermanos, los dejo con la esperanza de haber logrado despertar, aunque tan solo sea un poquito más, su conciencia espiritual. Y sobre la diabólica desigualdad que sufrimos como especie, que aunque contemos con una ciencia que ya superó la ficción, aún sometemos a millones de hermanos a vivir como animales, o peor, ya que los valores están totalmente invertidos. Fuerza, fe y esperanza para todo el pueblo venezolano. Mi agradecimiento a Radar Multimedios, todo su equipo y programas que lo integran. A mi amada esposa por su constante apoyo y colaboración. Mis saludos a Rosa Ramos, Iracema da Silva, Arte y Estilo de Brasil, María Mancilla desde Italia, Anabela Gardez, Paola Quintana de Perú, María Gadea, y un abrazo a la distancia a todos los hermanos que me brindan su apoyo por Messenger desde diversos países. Un verdadero placer estar nuevamente con ustedes, y si el Altísimo me lo permite, estaremos juntos nuevamente, señor director, el jueves o el miércoles. El jueves próximo. El jueves próximo estaremos nuevamente juntos. Y no se vayan, que en un momento llega Real